¿Qué tal mi gente? En esta oportunidad les traigo un nuevo video al canal donde vamos a hacer una reacción a Moro Smilodon, ¿no? Donde él reacciona y responde un comentario mío, ¿no? Justamente a través de sus redes sociales. Vamos a ver qué es lo que él opina y qué podemos decir al respecto, ¿bien? Entonces vamos a empezar con este video. Sigan haciendo comentarios pelotudos que a mí me encanta y me divierto muchísimo respondiéndoles. La verdad que hay gente que todavía se siente afectada, dolida, no sé por qué, por un comentario que yo hice sobre que los metaleros no seguimos moda. Parece que les afecta mucho, no sé en qué les afecta tanto. Yo creo que al que le afecta en sí es a él, ¿bien? ¿Y por qué lo digo? Porque le cuesta aceptar, ¿no? Algo tan obvio, algo que no está mal, que es que el género del metal también es una moda, ¿no? Y eso justamente lo vamos a comentar en un momento. Y no sé si él va a decir lo mismo que ya dijo en dos videos anteriores, la verdad. No lo sé, porque él ya venía dando a entender, ¿no? Él relaciona lo que es la moda, por lo que lo escucho en sus videos anteriores, ¿no? Tiene que ver con la estética, con lo que viene a ser la manera de vestir. El concepto que él tiene de moda va más relacionado a eso. No veo que sea un poco más explícito, no va más allá de. Y justamente no sé si va a continuar con esa línea, la verdad, o simplemente va a argumentar algo más, no va a dar un aporte más a lo que viene ya repitiendo en videos anteriores. A ver. Yo simplemente estaba remarcando una característica que es común en general en los metaleros, es que no seguimos modas, que no nos dejamos influenciar por tendencias actuales a nivel global, qué sé yo, no nos dejamos influenciar, no cambiamos. Ahora, mencionar que la moda no solo tiene que ver con algo a nivel global, sino puede ser también a nivel local, hacia un grupo determinado de personas. La moda tiene un impacto económico y sociocultural, ¿bien? Un ejemplo de un impacto económico, por ejemplo, en tu país, en mi país, hay tiendas, ¿no?, en las cuales tú puedes ir a comprar ropa, ¿no?, en la cual accesorios, ¿no?, justamente para las personas que son metaleras, ¿no?, como puede ser tú, gente que va a comprar sus playeras de Iron Maiden, de Judas, ¿no?, de Led Zeppelin, Cannibal Corpse, ¿no?, Megadeth, entre un sinfín de bandas, ¿no? Y por gente como tú es que esas personas se benefician, ¿no? Y generan un ingreso económico y saben que viven justamente de personas que justamente compran este tipo de accesorios, ¿no? Al final de cuentas, eso es un impacto económico, ¿no?, que tú generas, ¿no? Ahora vamos a continuar viendo el video. Común en general en los metaleros es que no seguimos modas, que no nos dejamos influenciar por tendencias actuales a nivel global, qué sé yo, no nos dejamos influenciar, no cambiamos de look nomás. La moda tiene que ver con las tradiciones, costumbres, con el tipo de música que tú escuchas, ¿no? Tu manera de ser, ¿no? Es la manera en cómo uno también es la manera en cómo uno se identifica, ¿no? Es tu identidad, ¿no? Así, y no está mal, o sea, ahora que tú entiendas en tu, no sé, por ignorancia, ¿no? No falta todo el respeto, pero por ignorancia que tú entiendas que moda es lo que hoy en día, no sé, está de moda usar una pulsera de color rojo y todo el mundo se compra una pulsera de color rojo. Si para ti eso es moda, es que no solamente es eso, o sea, esa es la visión que tienes tú y que tienen muchas personas que te ven, creo, ¿no? Y moda no es simplemente eso. Porque ahora se usa otra cosa. Somos fieles a nuestro estilo, a lo que nos gusta, y no lo cambiamos simplemente porque todo el mundo está, no sé, vistiéndose de otra manera, usando el pelo de otra manera. Claro, o sea, tú tienes un tipo de moda, ¿no? Como decía, ¿no?, que tú tienes un tipo de moda, ¿no?, que viene a ser más que todo de la década de los 80, inicio de los 90, ¿no? Entonces, justamente una comunidad, un grupo de personas, en este caso que vienen a ser los metaleros, no por algo cuando tú vas a un concierto de metal, ¿no? Tú dirás, no, soy diferente, no soy distinto, no soy especial, cosa que no lo eres, ¿no? Pero vas a un concierto de metal, ¿no?, de una banda, de tu banda favorita, ¿no? Y al final ves el 90% de las personas que van vestidos con playeras de color negro, ¿no?, con casacas con púas, ¿no?, sus botas.
vestidos de negro, ¿no? Muchos con cabello largo, ¿no? Al final son supuestamente diferentes, pero se juntan, ¿no? En la comunidad de ustedes, ¿no? Y al final son iguales, no son diferentes al resto, ¿no? No eres diferente al resto, eres igual que muchas otras personas, no tienes nada de diferente, ¿no? Diferente serás para, no sé, para tu novia, no lo sé, pero no eres diferente por ser metalero. No lo hacemos. Simplemente eso. Eso no quiere decir que yo te esté atacando a vos. Si a vos te gusta seguir modas, te gusta luquearte o cortarte el pelo como el reggaetonero de turno, es cosa tuya, está bien, nadie te va a juzgar por ello. O sea, no te estoy atacando directamente. Simplemente estaba remarcando una característica que es común en los metaleros. Parece que todo el video va a hablar del estilo de cabello, va a hablar de la manera en cómo te vistes, porque es que es su muletilla, no tiene algo más que decir, ¿no? Es solamente lo único que sabe repetir y está repitiendo esto. No sé si voy a terminar el video cuántas veces dice que el metal no es moda, porque no es moda, no, ni siquiera entiende el concepto de la palabra, no. Entonces no sabría qué más decir, la verdad, porque si todo el video va a ser esto y te voy a tener que repetir lo mismo porque no argumentas, no vas más allá, entonces no sé qué se te puede decir si no argumentas. Ahora, salen con comentarios tan pelotudos como este que está acá, que dice que los metaleros sí seguimos una moda que es la de los 80. Bueno, ¿por dónde empiezo acá, muchachos? ¿Por dónde empiezo acá? Parece que hay gente que todavía no lo entiende o que parece que ha vivido una realidad alterna, realmente. Porque el metal nunca estuvo de moda. Sí estuvo de moda. Nunca, a ver, entiéndanlo, el metal nunca fue una moda. Ni en los 80 ni nunca. Nunca pasó que todos los pibes salían a la calle vistiendo como metaleros y escuchando metal y era... A ver, creo que tú estás entendiendo mal. Yo no te he dicho que en los 80, ¿no? Es que inmediatamente las personas se empezaron a vestir de negro. Yo no te he dicho eso en ningún momento. Yo te he dicho de que las personas que les gusta el metal siguen lo que es una moda de la década de los 80, ¿no? Entonces, tú has entendido mal, ¿no? Ya, bueno, hay ya los problemas de interpretación de cada uno, ¿no? Pero bueno. Algo así, no. No salían todos los pibes vestidos como Judas Priest y escuchando Overkill, no sé, Metallica, Megadeth. No pasó nunca eso, ¿sí? Nunca fue una moda, siempre el metal fue un nicho, ¿sí? ¿Qué es un nicho? A ver, un nicho es un grupo determinado de personas, ¿no? Cuando hablamos de un nicho, quizá hablamos de un grupo en específico, hablamos de un grupo reducido, algo puntual. Pero ese grupo específico, ese grupo reducido, viene a seguir, en este caso también, una moda. Y bueno, el men sigue en lo mismo, o sea, da a entender, ¿no? De que la moda, o sea, lo relaciona específicamente con vestimenta en su pensar, ¿no? Porque no indaga pues lo que es la moda. Entonces él sigue creyendo que la moda es vestimenta, que la moda es tu manera de vestir, tu manera en cómo tienes el cabello, ¿no? Eso él lo relaciona con la moda. Entonces es que está repitiendo lo mismo todo el rato, ¿no? Ahora, mucha gente confunde al metal con otros estilos, tanto en lo musical como en el look, y suelen confundir mucho el metal con el glam rock. No, eso no tiene nada que ver. A ver, Maiden no es glam rock, bien, Judas no es glam rock, Led Zeppelin, Black Sabbath, no es glam rock. Bueno, entiendo que cuando una persona no tiene nada más que decir, ¿no? Entonces, cuando ignoras muchas cosas, por no decir algo más fuerte, ¿no? Cuando tú ignoras muchos temas, lo primero que haces es cambiar de tema. Te vas por otra conversación, ¿no? Porque desconoces, porque no entiendes a fondo el significado de la palabra, no entiendes el concepto, entonces quieres hablar de muchas otras cosas, ¿no? Porque no abordas un solo tema en concreto. Conozco mucha gente así, no es el único, pero conozco mucha gente así. Y entonces, bueno, es por eso mismo, ¿no?
Así que bueno, va a decir una tontería o va a decir algo que no tiene nada que ver con el tema, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar. ¿Sí? Entonces confunden a las bandas y al género del glam rock, que sí fue en parte moda de los 80, con el metal, y confunden el look que tenían las bandas del glam rock con el look de los metaleros, que nada tiene que ver. O sea, para que... Él confunde, ¿no? Él da a entender que yo he dicho que los metaleros tienen, o sea, llegó la década de los 80 e inmediatamente todos vestían como Metallica, como Judas, ¿no? Yo no he dicho eso, o sea, eso ya es lo que tú estás interpretando, ¿no? O lo que tú quieres interpretar, lo que quieres hacer creer a la gente que te sigue, no sé. Que se den una idea, no tiene nada que ver Twisted Sister con Metallica, ni Obvio, no tiene nada que ver. en la música, ni en el... Como tampoco tiene nada que ver lo que estás diciendo, o sea, estamos hablando de la moda. Ir cambiando de tema, ¿no? Porque desconoces, ¿no? Ignoras muchas cosas y entonces quieres hablar de otras cosas que quizá manejas a medias también, ¿no? Para desviarte de un tema, ¿no? Look, ni en nada. Sí, son dos estilos totalmente diferentes. Uno es glam rock y otro es metal, ¿sí? Entonces ahí hay una confusión muy grande. Pero así todo, si bien fue en parte moda en algún momento de los 80 el glam rock, no era la moda más, o sea, no fue la tendencia más grande, porque habían otras tendencias muy fuertes, tanto en lo musical como en el look. Sí. No se puede dialogar con una persona que no conoce de muchas cosas, ¿no? O sea, viste, el look siempre va de la mano con lo musical y con los grupos que habían en el momento. Entonces, cuando estamos hablando de moda, estamos hablando de una manera de ser, estamos hablando de un estilo de vida, el cual se adopta en un grupo de personas, ¿no? El cual adquiere un tipo de actitud, ¿no? Costumbres, ¿no? Hablamos de tradiciones, hablamos de danzas, ¿no? Estamos hablando de todo lo que rodea, ¿no?, a un colectivo. No hablamos de un individuo, y un colectivo no estamos hablando de algo que tiene que ser necesariamente a nivel global. Puede ser un grupo reducido, ¿no? Por algo es que se denomina siempre lo que es la comunidad metalera, ¿no? O sea, siempre se habla de la comunidad metalera, hablamos de un colectivo, de un grupo de personas, ¿no? No estamos hablando de un individuo. Así sea un grupo reducido, también viene a ser, en este caso, siguen tendencias de moda, entonces, que pueden ser modas distintas. O sea, la moda no es solamente lo que... En la moda no es solamente, como te repito, algo a nivel global, sino también es algo a nivel local, ¿no? Tiene un impacto económico y sociocultural, te repito nuevamente, ¿no? Así que bueno. Bueno, obviamente... habían tendencias más fuertes, como por ejemplo la del pop o la del rock o rock pop. ¿Qué es el pop, no? O sea, porque, a ver, quiero que defina qué es el pop, porque muchos tienen un concepto equivocado. O sea, estamos hablando de géneros musicales que menciona el pop, o sea, y el pop no es un género musical. El pop viene de popular, ¿no? Entonces, cuando hablamos de música popular, puede ser cualquier tipo de música. Cuando hablamos de pop, estamos hablando de música de comercialización masiva. Y la música de comercialización masiva se da en el inicios del siglo XX, ¿no? Con la industrialización, ¿no? Entonces, ya estaríamos hablando a mediados del siglo XX, ¿no? Porque ya, a ver, tendríamos que hablar de Beatles, por ejemplo, ¿no? El concierto de Shea Stadium, por ejemplo, ¿no? Este concierto, ¿no?, que fue en el 65, si no me equivoco, ¿no?, llenó más de 50.000 personas, 55.000, si no me equivoco, por ahí, ¿no? Entonces, cuando se genera este concierto de los Beatles, ¿no?, genera un antes y un después en la música, y podríamos decir que eso es música popular, porque cumple con todos los requisitos. O sea, llenaba una cantidad de personas que no se llenaba en la época, ¿no? Y tuvo que pasar muchos años después, ¿no?, hasta el 73, para que Led Zeppelin después llene como 57.000 personas, si no me equivoco, ¿no? Entonces, en el Tampa Stadium. Eso es pop, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos hablando de música popular. Ahora, si tú pop lo relacionas con el reggaetón, el pop no es un género musical.
El pop es cualquier tipo de música que pueda ser popular. El pop puede ser el rock, puede ser Metallica, puede ser una canción de reggaetón seguramente. El pop es comercialización masiva de la música, ¿no? Pero no estamos hablando de un estilo, o sea, no estamos hablando de un género que tiene un patrón rítmico, que tiene un tipo de progresión de acordes muy común. No estamos hablando de que el pop se trabaja, no sé, en un determinado tempo, ¿no? Se usan, no sé, ciertas escalas. No estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de que puede ser cualquier tipo de música. O rock psicodélico también tenía una influencia muy grande, ¿viste? Bandas así estilo The Cure, como acá en Latinoamérica Soda Stereo, y esos looks que tenían este tipo de grupos se veían reflejados en todos sus aficionados, la gente que simpatizaba con este estilo de grupos y con esta apariencia. Entonces, habían otros looks muy diferentes del pop y demás, viste, las vestimentas de colores en los 80, las ropas sueltas y todo eso, camisas sueltas, que no tiene nada que ver con el look del metalero. Todo eso es moda. Todo lo que tú estás diciendo es moda. Entonces, ¿me entendés? O sea, el metal nunca estuvo de moda ni nunca fue tendencia. La gente no salía vestida así de cuero, con tacha, escuchando puras bandas de... Solamente lo voy a reproducir todo lo que continúa porque el tipo no ha entendido mi comentario. O sea, el tipo no... el tipo quiere dar a entender que yo he dicho algo para poder hacer un video y decir estas cosas, ¿no? Porque no he entendido mi comentario. De metal no era una tendencia. Siempre fue un nicho, siempre fue un grupo reducido. El metal siempre fue underground. Mira, esto me ha causado un poco de gracia, pero no solamente el metal fue underground. No es el único género, ¿no? El reggaetón ha sido underground también en la década de los 90, ¿no? El reggaetón inició con El General, ¿no? Inicia con Nando Boom, ¿no? En la década de los 90. Y el reggaetón era underground. En ese tiempo no era comercial, ¿no? No era comercial en la década de los 90. Ya después, ya con gente como Daddy Yankee, ya sí se hace comercial. El reggaetón también fue underground. Y lo fueron muchos otros géneros, no solamente el reggaetón, no solamente el metal, ¿no? Pero el metal no me digas que es underground, porque el metal... a ver, te voy a poner ejemplos de por qué el metal no es underground. El metal, en este caso, por ejemplo, ahora vamos a hablar de Judas Priest, ¿no? Por ejemplo, Judas tiene un disco en el 78 que es Killing Machine, que lo hizo con CDS Records, si no me equivoco, ¿no? Y ese disco no es el primer disco de Judas, ¿no? Pero es un disco pesado, ¿me entiendes?, ¿no? Luego Maiden en el 79, ¿no? Hace con EMI Records, ¿no? El disco Iron Maiden, ¿no? Y un año después, ¿no? Ya saca su primer disco. Estamos hablando del 80, ¿no? Hablamos de Iron Maiden. Y EMI Records era una disquera súper importante, muy reconocida en la época, ¿no? Y estaba trabajando con Maiden, una banda de metal, ¿no? Metallica, ¿no? En el 83 con Megaforce Records, ¿no? Hizo el álbum Kill 'Em All, ¿no? Y este álbum, por ejemplo, en el cual trabaja Metallica, ¿no? Si bien no fue el álbum más popular, ¿no? Después trabajan con Elektra Records, ¿no? Y ya la historia se conoce. Pero ya venían trabajando, mira, estos grupos underground, como tú llamas, ¿no? Ya venían trabajando con sellos discográficos. Underground pueden ser muchos géneros musicales en un momento, ¿no? Estamos hablando de géneros musicales en un momento, ¿no? Cuando inician, sí, obviamente, o sea, todos son underground, y muchas de estas bandas que te estoy mencionando ya trabajaban con disqueras, ¿no? Y sus discos lo trabajaron con sellos discográficos, ¿no? O sea, no es que ellos lo hicieron solos. Entonces, ¿me entiendes? ¿Y cómo vas a llamar eso underground? ¿No? ¿Cómo vas a llamar eso underground? Entonces, ahora, estos grupos, ¿no? Llenan estadios. Son grupos que llenan estadios, ¿no? No solamente venden su música, ¿no? Son una marca, son una empresa, ¿no? Venden playeras, ¿no? Venden accesorios. La música ha sido un negocio desde
Como te digo, desde Beatles, o sea, cuando Beatles hace ese concierto en el Shea Stadium, ¿no? Simplemente ya cambia la historia de la música y podríamos ir hasta un poco más atrás, ¿no? Por ejemplo, el primer sello discográfico es Columbia Records, ¿no? Que estamos hablando a fines del siglo XIX, ¿no? O sea, ya mucho más de 100 años, ¿no? Más de 100 años estamos hablando, ¿no? A fines del siglo XIX, Columbia Records, ¿no? Que fue el primer sello discográfico. Y hablando del siglo XIX, ¿no? A mitad del siglo XIX no se escuchaba todavía la música como se escucha hoy en día. O sea, para que tú puedas escuchar música en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX al menos, tenías que saber leer partitura y ejecutar tu instrumento para poder escuchar esa música que a ti te gustaba, o simplemente ir a un directo, ¿no? Eran las únicas dos maneras, ¿no? Ya a finales del siglo XIX ya Thomas Edison, ¿no? Crea el fonógrafo, ¿no? Y posteriormente ya Emmy Lerner ¿no? Crea lo que viene a ser el gramófono, ¿no? Que cambia lo que viene a ser la forma cilíndrica del fonógrafo, ¿no? En este caso ya a un disco, ¿no? Y ya justamente es en ese momento, y entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, ¿no? Donde la música ya desde ahí ya empiezan a reemplazar a los músicos, porque ya no tenía que ir un músico a tocar, ¿no? A un determinado lugar para que lo puedas escuchar. Simplemente comprando estos gramófonos, ¿no? Tú ya podías escuchar música, ¿no? O los llamados tocadiscos, ¿no? Y ya no tenías que contratar a un músico. Desde ahí ya estábamos hablando de un inicio, de un cambio, vamos a decir, en lo que es el negocio de la música, ¿no? Y bueno, a ver, después crea lo que es la radio, ¿no? Y ya todo venía a ser a través de radiodifusión, ¿no? Y ya en la década del 65, ¿no? Es que los Beatles, ¿no? Hacen este concierto en el Shea Stadium, ¿no? Donde sí llenan más de 55,000 personas, ¿no? Es justamente en este concierto donde muchos empresarios empiezan a ver a la música como un negocio. Porque antes o sea, la música no la consideraban tanto un negocio por el simple hecho de que los estadios se usaban para otras cosas, para fines deportivos, no se usaban para hacer música como tal. Desde ahí ya hay un antes y un después en la música, ¿no? Entonces, quien te diga de que quienes trabajaban con Guns N' Roses, quienes trabajaban con Led Zeppelin, con Pink Floyd, ¿no? Lo hacían por amor, ¿no? A mí me gusta Deep Purple, por ejemplo, ¿no? Pero igual, o sea, la gente que trabajaba con ellos no lo hacía por amor, lo hacían porque era un trabajo, ¿no? Y veían que a través de esos integrantes de estas bandas no podían hacer dinero, ¿no? Entonces es un poco eso, o sea, esa es la realidad, ¿no? No podemos tapar el sol con un dedo, la verdad, ¿no? Pero bueno, si tú quieres creer que la música, ¿no? Era arte, ¿no? Y que llegó desde que llegó la computadora, ¿no? Y la era digital, todo cambió y ahora recién se interesan en el dinero y no en el arte. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Me entendés? En esas épocas, de hecho en los 80 Metallica tocaba en los lugares más underground que te puedes imaginar. Entonces, para que te des una idea. Y como te digo, en el 83 firman su primer contrato discográfico con Megaforce Records, ¿no? Que si bien era una disquera independiente, no era tan conocida como lo era EMI Records, Elektra Records, con quienes trabajan después, por ejemplo, ¿no? No eran tan conocidos como ellos, pero ya había un interés, ¿no? De hecho, Megaforce Records, ¿no? También se encargó de la distribución, de la comercialización del disco, ¿no? Que si bien no tuvo el alcance que tuvieron los siguientes discos de Metallica, porque obviamente ya trabajan con Elektra Records, que obviamente es otro tipo de disquera, ¿no? Con mayor presupuesto, y el presupuesto va de la mano, ¿no? Entonces obviamente ahí la historia cambia, ¿no? Pero sí, ya había un interés de por medio, o sea, y no solamente Elektra Records, no solamente Megaforce Records, ¿no? O sea, bandas, sellos que querían trabajar con Metallica eran otros, ¿no? Y no era por amor al arte, nunca fue por amor al arte, ¿no? O sea, eso es mentira. Sí, nunca fue moda. Ahora, después te dicen sí, porque hay modas dentro del metal. Claro, hay tendencias, todos los nichos.
tienen tendencias y en ciertos momentos aparecen ciertas tendencias, pero te voy a explicar algo. Sí, es verdad, en el metal hay tendencias actualmente y han habido tendencias en el tiempo. Digo, en los 80 estaba más la tendencia de los thrasher, pero todo eso ocurría en el nicho. Ni siquiera podemos... Ya, justo como te digo, o sea, en el nicho, ¿no? Y cuando hablamos de un nicho, hablamos de un grupo de personas. Entiende, de verdad, entiende que para que algo sea moda, tiene que tener un impacto económico y sociocultural. No solamente hablamos de algo que puede ser a nivel global, sino estamos hablando de algo que puede ser también a nivel local, ¿no? Y está bien, o sea, por eso te repito, o sea, sí es moda. Decir que era una moda, no era algo a nivel global, eso es algo que ocurre en el nicho. Después fue avanzando el tiempo, llegó el nu metal y el look era diferente de los grupos de nu metal, se combinaban tanto en la ropa como en el cabello, como en todo. Después el new age, después, o sea, todo fueron habiendo tendencias. Pero fíjate una cosa que es muy, muy interesante y que va... Yo voy a irme un poco más allá, ¿no? A ver, por ejemplo, en los antiguos egipcios, ¿no? Ellos tenían una manera de vestir, ¿no? Tenían un tipo de creencia religiosa, ¿no? Tenían un tipo de arquitectura, ¿no? Tenían un tipo de música, un tipo de baile o danza, ¿no? Era propio de ellos, ¿no? Y lo mismo con los persas, ¿no? Tenían un tipo de costumbres, un tipo de tradiciones, tenían un lenguaje, un hábito, ¿no? Tenían un tipo de música, ¿no? Un tipo de vestimenta que era distinta como a lo de los egipcios, como a la de los persas, ¿no? Entonces, y tú me dirás, ¿pero qué tiene que ver, o sea, todo esto con la moda? Que la moda es parte de la cultura, ¿ya? La moda es parte de la cultura. Entonces, y podemos irnos más atrás, al neolítico, ¿ya? En el periodo neolítico, cuando termina, ¿no?, ya lo que viene a ser el periodo posglacial, porque en el periodo posglacial, en este caso, ya dejan los hombres, ¿no? Y los primeros hombres dejan esta vida nómada, ¿no? Porque ya en el neolítico y la temperatura va siendo más caliente, digámoslo así, ¿no? Entonces, al ser más caliente ya se puede ejercer lo que es la agricultura. En el periodo postglacial, ¿no? La gente se vestía con pieles de animales, ¿no? Ahora en el neolítico ya empieza lo que es la agricultura, empiezan a construirse las primeras edificaciones, ¿no? Estamos hablando en este caso de un tipo de ropas, ¿no?, ya con tejidos, ¿no? Ya no solamente estamos hablando de pieles, estamos hablando de prendas que eran más elaboradas, ¿no? Por ejemplo, en Mesopotamia se usaba la lana, ¿no? Habían distintos ya tipos de colores, había ya lo que era la cerámica, ¿no? Recipientes, habían lo que eran utensilios, ¿no? Se había creado el lenguaje, y esto pasa en el continente europeo, en el continente asiático, en el continente africano, en el americano, ¿no? Y cada uno de ellos tenía un tipo de vestimenta distinto, tenía un tipo de música, tenía un tipo de danza, un tipo de costumbre, tipos de creencias, ¿no? Tenían una manera de ser distinta de una cultura a la otra, y todo eso va de la mano con la moda. Por eso cuando estamos hablando de moda tú tienes que entender que la moda no solamente va relacionada a la ropa, a tu manera de vestir, ¿no?, sino va más allá de... Salida lo que yo dije en aquel comentario que hice en ese video. El metalero que sigue una tendencia dentro del metal es fiel a esa tendencia. O sea, un metalero clásico en la época del nu metal no se hacía. Ya, y las personas que siguen una moda, ¿no?, que siguen un tipo de hábito, un tipo de costumbre, son fieles a esa tendencia también. O sea, tú sigues un tipo de tendencia, ¿no?, tú sigues una moda, ¿no? Y no está mal, o sea, no está mal que sigas una moda, o sea, ya el problema es que si tú te quieres o pretendes, ¿no?, hacerte ver diferente a los demás, cosa que no lo eres, no eres diferente a los demás, ¿no? Y si tú te quieres ver como que tú eres diferente o que la gente que escucha tu estilo de música es diferente porque sí,
estamos mal. Ni a rastas, ni se ponía pantalones sueltos ni nada. Seguía usando los pantalones ajustados, ¿viste? La musculosa, la bota de motocicleta, ¿entendés? ¿Entendés para dónde va la cosa? El metalero, lo que yo quise explicar en ese video es que el metalero no se deja influenciar por tendencias, es fiel y auténtico a lo que le guste y con lo que se identifica. Tú eres fiel y auténtico a lo que te gusta, como te digo. Y la gente que escucha rap, ¿no? Que entienden al hip hop como una cultura también, son fieles a su tendencia, ¿no? Son fieles a su cultura. La gente que escucha K-pop tiene un tipo de vestimenta, ¿no? Tiene un tipo de... También es una cultura, el reggaetón es una cultura, te guste o no, y es una moda. El metal también no es parte de una cultura y es parte de una moda, ¿no? Te guste o no, pero es así. Ahora, que tú no lo quieras aceptar y tú te arañes por eso y te molestes, ya es asunto tuyo. O sea, eso ya es asunto tuyo. Sí, seguir modas, a lo que me refería yo con seguir modas, es lo que pasa con la mayoría de la gente que es influenciable, que cambia la moda, cambia... Es que mira, acá está el problema. O sea, tú das tu opinión de moda. Tú hablas de lo que a ti te parece, ¿no? De lo que tú crees, ¿no? Yo no te hablo de lo que a mí me parece. Yo te digo lo que es muy distinto, ¿no? Yo te digo lo que es. Tú me das tu opinión. Yo no te estoy hablando de lo que a mí me contaron, lo que a mí alguien me dijo, ¿no? Yo te estoy diciendo lo que es. Es simple y sencillo. Lo que digamos, la tendencia en cuanto a vestimenta, en cuanto al cabello y todo, y aunque sea totalmente diferente a lo que estás usando, lo cambiás y te actualizás con la moda. Eso es seguir modas. Si vos te gusta hacer eso, está bien, está perfecto. No tengo por qué juzgarte por ello. Yo simplemente estoy diciendo que es una característica, una cualidad de los metaleros que... Sí, obviamente lo considero como algo bueno porque muestra la autenticidad que tenemos nosotros tanto con lo que mostramos al exterior como con nosotros mismos, ¿sí? Pero bueno, no les voy a... Pero eso es moda, pues. O sea, moda, como te digo, es parte de tu identidad, ¿no? De cómo tú te muestras hacia los demás. Eso es parte de tu cultura y no está mal. O sea, que tú no entiendas lo que significa moda, ¿no? Que no quieras entender... que el concepto de la palabra no es malo. Tú te cierras, ¿no? Porque, no sé, tienes un grupo de seguidores, ¿no? Quieras o no, lo que tú dices llega a un grupo de personas, ¿no? Que no saben y que también pueden ser desinformadas, al igual que tú, al estar desinformado en este caso, ¿no? Entonces, más que todo es eso. Tienes que tener cuidado al momento de hablar. Te diriges a través de una red social. El problema de las redes sociales es de que si bien puedes encontrar mucha información, puedes encontrar también desinformación, como es el video de Mauro Smilodon, ¿no? Y vas a encontrar canales con este tipo de contenido, ¿no? No es el único, o sea, son muchos canales, ¿no? Que se informan, y no solamente hablando de música desde un aspecto teórico, sino hablando desde muchos otros lados. También hay gente que informa, hay buen contenido en YouTube, muy buen contenido en internet, pero también hay gente que desinforma porque no conoce y porque ignora. O sea, ese es el problema y lo peligroso de las redes sociales, ¿no? A veces gente que siguen a estas personas, ¿no? Que toman su opinión como cierta, como real, ¿no? Y una persona que desconoce, que ve que todo el mundo le da la razón, dice, oye, sí, tienes razón. Y al final lo que pasa es que simplemente se equivocan, pues, ¿no? Y cometen el error de repetir este tipo de cosas. Es decir, que dejen de hacer comentarios pelotudos o que piensen lo que van a escribir antes de escribirlo y no al revés. Sí. Más que pensar es un poco de investigar, ¿no? Es un poco de leer. La lectura es buena. Para que no hagas papelones, ¿no? No hagas papelones como estos, ¿no? Sigan haciéndolo como lo están haciendo, porque así me dan la posibilidad de seguir respondiendo comentarios pelotudos, que me entretiene muchísimo, me divierto un montón respondiendo este tipo de comentarios. Sí, a partir de ahora voy a reaccionar más a tus videos para que la gente pueda ver, ¿no? Lo mucho que desconoces de muchas cosas, por no decir algo más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo el video.